en vida. ¿De los tacos? Ah, no mames, pero ahora sí 8, güey. Volviste a nacer. Las 2 salidas en la madrugada, sí iba así de... se iba con los dientes bien trabados, güey. Sí sentí esa caricia del diablo, güey. La caricia del diablo. Pero ya como que en la mañana ya había amarrado el Pepto. Unos 35 años con antecedente de trastorno bipolar. He entrado, ya sé dónde es. ¿Tú traes Alanza? Antes se manejaba, o incluso hay personas que todavía manejan la vieja escuela, ¿no? De yo voy manejando, tú atiende. Incluso solo contrataban choferes, o sea, literal choferes. Entonces ahora somos 2 paramédicos, y los 2 tenemos el curso de operadores de vehículos de emergencia. Entonces no solo es manejar, sino saber manejar a la defensiva. O sea, cómo cruzarte en un semáforo. O sea, si vas a agarrar un sentido contrario, ¿de qué sentido me voy a colocar? Mira, menos. Graba eso, por favor. Lo tengo. Él no se mueve para nada. No sirve. Son diferentes señales de audio, ¿verdad? Sí. Que... Un tono largo, Este. que es ese pues viaja obviamente más. Para intercepciones o cerca porque la gente se puede acostumbrar al otro tono. O sea, tú estás el anterior, el largo, el de adelante lo escucha, pero no sabe por dónde viene y cambias de tono, uno acelerado, corto. ¿Me subo y al otro? Sí, subes y bajas a la derecha. Y ya cuando estás en la intercepción, usas que es el más fuerte, para que la gente te voltee a ver. Y obviamente el pato, como lo conocemos, es utilizado para llamar la atención. O sea, como de hey. Y si tú quisieras que alguien se quitara, por ejemplo, pues le quitarías. Entonces, pues lo puedes utilizar aquí donde vas y le llama la atención al blanco. Pero por ejemplo, en una carretera de un solo sentido, pitas, pues aún se quita la gente, ¿no? Entonces, pues ya vas jugando con los tonos. Prendiendo la sirena tiene como un efecto estresante que te empieza como a paniquear y vas más al pendiente del coche de adelante. Entonces, esas cosas afectan fisiológicamente en ti, porque interfieren en un buen de cosas. O sea, ¿a qué vas? No es lo mismo que me digan, oye, vas el sábado a una riña fuera de un bar, a que te digan, ¿sabes qué? En una guardería un niño que no respira. Entonces, todo eso influye, todas esas emociones que vas al lugar, porque muchas veces crees tú que vas en tiempo. Entonces, pues si dices, ¿sabes qué? Me acaban de entrar la llamada y le pisas, porque sabes que en 5 minutos pues, el cerebro puede estar bien si llegas a tiempo. Claro, influye mucho desde la llamada, ¿no? Desde si le hicieron a tiempo, si sientes como esa carga de llegar temprano a esos servicios que se pueden salvar. Y por ejemplo, el problema es que toda esta gente que no se quita piensa que el paramédico, que vamos por algo, que queremos ir al baño, que vamos por la comida. Esa es la cultura, lo que les enseñan los papás a sus hijos y lo que les enseñaron a estas personas. El problema es que, pues tú escuchaste el servicio, vamos a un intento de suicidio. Condición grave, pues, por supuesto. Y si la gente se molesta con nosotros porque llegamos tarde, pues, ¿cómo le digo? Es que no nos dejaban pasar. Entonces, pues es esto lo que se afronta a la gente. Digo, cada vez hay más gente que sí da paso a las ambulancias, que sí se hace conciencia. Pero pues hay gente que se molesta. Si el 80% de las llamadas que entran al 911 son falsas, tú te tomas precauciones, porque también no está padre que yo, queriendo ir a un servicio, choque. Buenas tardes, jefe. Esta persona se tomó bastante medicamento.
lamotrigina, clorozepam, quieteamina, eutirox, perdón, carbamazepina, aspirinas y omeprazol. Tanto de cada. Pues vamos a ver qué tal. Señor, ¿me escucha? Soy Daniel de la ambulancia. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes abrir los ojos? ¿Puedes abrir los ojos, por favor? Pupilas bien. Normoreflécticas. Frecuencia cardíaca de 90. Saturando al aire ambiente al 91%. Orientado. Confundido. Palabras inapropiadas. Ilegibles o no responde. 2. Alza tu mano. Ahí está. Alza tu mano. Ahora la otra. La otra. Alza esta mano. 6. Obedece órdenes sencillas. Un intento de autolisis con medicamentos. Afortunadamente el paciente está estable, no corre riesgo su vida, pero lo seguimos evaluando. Normalmente utilizan el fármaco del familiar. Es decir, yo tengo a mi abuelita enferma y utiliza esos fármacos controlados, sin embargo, pues los tomo y yo abuso de ellos. No es necesario un traslado en ambulancia de urgencia, pero sí es necesario que pase al médico. ¿Por qué? Porque al final ya tuvo una ingesta de medicamentos. Sí, pero hay más servicios y hay que cumplirle a más gente, ¿no? Que a lo mejor puede estar más grave. Su paciente no está grave. Se tenía la idea de que al llegar la ambulancia era imperante el traslado y te tenían que llevar a un hospital para que porque pues el nivel de entrenamiento que tenía el personal que asistía era muy básico. Entonces no se podía hacer un diagnóstico presuntivo en el lugar, ni había una dirección médica que te dijera cómo ampliar o exponenciar tu espectro de atención. Hoy en día tenemos unidades de cuidados avanzados que llevan una sala de choque de urgencias a la calle, que pueden atender a un paciente con una agudización de una enfermedad y que puede ser resolutivo en el lugar sin tener que llevar el traslado al hospital. Hay cierto rechazo en algunos por la idea que ya tiene intrínseca de que tiene que ir a un hospital. La realidad es que va a llegar a un hospital y el siguiente problema que se va a encontrar es que va a tener que esperar 2, 3, 4, 6 horas para ser atendido, porque en una clasificación de urgencia ni siquiera entra en una urgencia. Debería de estar derivado a un primer nivel de atención donde lleve una consulta médica, que es lo que hace la diferencia, que es una consulta respecto a una urgencia y que su siguiente queja va a ser que por qué no lo atienden a tiempo, ¿no? En realidad es que no representa una urgencia, por eso es que luego son los tardados. Se tardan los tiempos de atención. Me aventé de paracaídas ayer. Órale. Sí, al principio es como con nervio, con miedo, pero ya después solito te avientas. No, es cosa de no pensarle, la verdad. Como fui de los últimos, fue el penúltimo en pasar. ¿Como fui el último? O sea, lo que veía tú cómo iban cayendo todos, entonces sí fue como de, ay, nada más iba pensando, ojalá llegue a la orilla y no me paniqué. Y no, me aventé. Buenas tardes, chicos. Por favor, apóyenme en Estío y Ezequiel Montes. Estío y Ezequiel Montes por el Oxxo. Un masculino de la tercera edad que ha ido de bicicleta. Entramos, vamos por ahí. Y en el lugar la base número 2. Buenas tardes a todos. ¿Qué le pasó a este señor, señor? ¿Cuál es su nombre? Trae una herida en su cabeza, señor. Voy a revisarla, ¿eh?
¿Se cayó de la bicicleta o qué? Iba caminando y no sé. Ah, muy bien. Bueno, déjeme revisarlo, ¿de acuerdo? Gracias, Tranquilo, váyase sentando, véngase. Véngase. ¿Quiere que lo llevemos a su casa? Bueno, vamos a revisarlo. ¿Trae una herida en su cabeza? Pues sí, nos vamos. Ahorita lo dejamos ir, oiga. David, escúcheme. ¿Sí? Oiga, ahorita lo dejamos ir. Nada más lo curamos y se va a su casa. ¿Sale? Órale, pues. No me hagas eso, joven. Va a ser rápido, señor David. Va a ser para limpiarlo nada más y no se caiga. Señor David. Don David. Guarde la calma, don David. Lo van a curar y ahorita se va. Sí. Mire, aquí se hizo una herida. Ahorita lo curan, le ponen una gasita, la cubren y ya se puede ir, ¿sale? Oiga, ¿ha estado ingiriendo bebidas alcohólicas? ¿Desde cuándo, oiga? Desde ayer. Lo siento, pero vaya. ¿Y por qué? ¿Trae algún dolor o qué le está pasando? No, ya no quiero vivir. Ya no quiere. Me quedo a la piel y quiero morir. Quiero morirme ya. Bueno. Ya se aburrió. Ya se aburrió de nosotros. Tranquilo, señor. Oiga, ¿y no ha comido nada? ¿Desde cuándo no come? No, pues ya lo piqué. Joven. No, ya lo picó ya. No le mueva la mano. Muchacho. No seas así, Creemos que no es necesario que vaya en una ambulancia, pero lo que sí podríamos hacer ahorita, apoyarte, pues es yendo a tu casa. Él no debe seguir ingiriendo bebidas alcohólicas. Y ahí ya esperando que él se tranquilice o algo. ¿Hay algún otro familiar contigo ahí en casa? ¿Sí? Que lo puedan llevar a que lo puedan suturar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? No. Para servirle. Manténgase calmado, manténgase tranquilo, oiga. Ya vamos a llegar a su casa. Gracias, joven. Tú también, muchacho. Por acá. Mira, aquí está su casa. Cuando quieran, aquí yo lo recibo. Gracias. Ana Sofi. Oye, ¿y qué dicen tus papás de que tú tomaras esta profesión? Siempre ha sido difícil porque yo empecé, primero fui paramédico que médico. Gracias a ser paramédico pues fue que yo quise ser médico, pero siempre ha sido difícil porque aquí en México pues es como una especie de oficio, nunca ha sido como una profesión al igual que un abogado, un maestro, un médico, etcétera. Dale, hizo bien trabajo. Entonces, siempre he batallado un poquito con eso. Y más ahora que ya soy médico y que me he dedicado a la medicina prehospitalaria, pues sí también hay un poco de ¿qué? O sea, se imagina en el consultorio, si no, no eres médico. Sí, exactamente. Mucha gente piensa que los médicos bata blanca en un hospital o en un consultorio. Y hay un abanico que es poco explotado por el mismo paradigma del médico. Entonces, un médico puede estar aquí en una ambulancia, un médico puede estar en una empresa, un médico puede estar en una escuela, entonces... Y bien pagados. Y bien pagados. Yo feliz aquí. Y aparte me pagan. Bueno. Cuando yo tenía aproximadamente 2 o 3 años, estaba jugando en la sala de mi casa y tenía un dulce muy pequeño, entonces estaba brincando en la sala cuando de repente mi mamá menciona que me dejó de escuchar. A ella se le hizo muy extraño pues de repente el niño jugando en la sala, fue a verme y pues yo me estaba atragantando con el dulce que tenía en la boca. Inmediatamente ella llamó a los servicios de urgencia y fueron ellos a través de la vía telefónica que le ayudaron a darme las maniobras necesarias pues, para desalojar ese cuerpo extraño y permitirme respirar.
ese fue yo creo que el primer acercamiento con el servicio de urgencias. Esa anécdota a mí me gusta mucho porque yo no me acuerdo y mi mamá cuando la comenta pues me comenta que estaba yo pálido, que tenía ya inclusive los labios morados y pues para mí escucharlo eso y la forma en que lo cuenta mi mamá pues es bastante impactante. El primer paso para calcular una dosis de aminas es la concentración, ¿sí? Concentraciones puede ser infinitas, por eso sí, siempre tienes que ver cuánto está tu concentración. Vamos a empezar con una concentración de Norepi de 8 miligramos. 2 ámpulas en 100 mililitros. A mí me llamaba mucho los primeros auxilios porque también en varias ocasiones habíamos suscitado accidentes de carretera, inclusive a mi mamá le dio un dolor muy fuerte en el pecho y fueron esas situaciones que me hicieron adentrarme primero que nada en los primeros auxilios y después pues dedicarme a esto. Bájate el trauma y acércate al monitor, Joel, nada más. En el lugar la base 2. Ah, le dieron en la cara. ¿Qué fue lo que pasó? Es que me dieron una chutada. Adelante para... Ok, ¿puedes caminar? Sí. A ver, ven conmigo, por favor. Te vamos a revisar. ¿Ese machetazo cuándo fue? Domingo. El domingo. ¿Y cuál es el motivo de la llamada? De la llamada, porque me estaba dando mucha hemorragia. Otra vez. ¿Ya fuiste al hospital? No. ¿Y por qué no has ido al hospital? Fui el domingo mismo, pero no me... Si hubieras ido al hospital te hubieran cosido. No me atendieron. ¿Sí fuiste o no Sí, fuiste? fui. ¿Y por qué no te cosieron? Porque no me hicieron una curación así, y me hicieron una gasa y una venda y ya. ¿Sí? El motivo por el cual pidieron la ambulancia es porque una costra de esa herida, que fue el domingo, se le cayó y sangró. En estos momentos no hay ninguna hemorragia, literal, absolutamente nada. Signos vitales dentro de parámetros normales, es lo que tenemos, doctor. Entonces, toda una movilización por una costra. Por una costra. Todos estos recursos, pues es caro. 2.500 pesos cada salida de esto. Ni modo. Antigua Cuesta China a la altura de Colín. O sea, ¿a la altura de qué? Antigua Cuesta China a la altura de Colín. La base 2 ya sobre la Cuesta China en unos micros sobre Colín. En el lugar, Gaby, métete por debajo de Colín y retorna sobre la antigua Cuesta China, retorna. No, tráeme, quédate aquí. Ajá. Para irte radiando qué es lo que necesito, nada más traigo el trauma. Trae una tibia y Pero expuesta. no, solo traigo troncal, papi. ¿Sí? Déjale, échale. Cuidado. Paciente masculino, 27 años. Para que por favor Desde allá arriba, nos pases equipo. Desde ahí iba a caer proyector con su moto. Ajá. Y tras una respuesta tibia, pero no es posible siempre, ¿vale? ¿Consciente? Consciente que a la llegada, sí, indica que no tiene enfermedades, no toma medicamentos. ¿Cuántos años tiene? 17. Terán, ¿me checas pulso distal, motora y sensible? Voy a cortar tu chamarra, ¿sale? Tu mochila, perdóname. ¿Trae hemorragia activa? Sí. ¿Sí trae? Sin ningún aparato de trauma, aparentemente únicamente la pierna. Aprieta mis manos, por favor, fuerte. La otra fuerte, gracias. ¿Sientes esto? Sin ruidos agregados. Va. Solamente para canalizarlo. Ya la tengo toda, nada más regálame una tea y listo. Va. Eduardo, ¿te duele tu pie? ¿Qué más te duele? Háblame. Nada más. Voy a retirar tu anillo. Este te lo voy a poner en tu bolsa junto con tu celular. Aquí está, ¿sale? ¿Traías tu casco? 128 de tema. 18, aquí está.
piquetito en tu mano, no me lo muevas, por favor. ¿Vale? Paciente código amarillo, únicamente con una fractura expuesta, tibia peroné, ya con tratamiento. Cancélame todas las demás ambulancias. Tengo Tegader. Únicamente vamos a apoyarnos para sacarlo del lugar, es un poquito, pero no requiere de equipo de rescate. Nada más personal para que nos ayude a cargar. Te vamos a pasar un medicamento muy fuerte que te va a dar sueño, ¿vale? Es para que deje de dolerte. Deja que le ponga la bupre, aguántame. Bueno, saturando 99, cardíaca de 91, pura gasas. Pura gasa, ¿verdad? Ya le hicimos un barrido a cabeza, pies, y no fue nada más. Nada más espalda es lo único que nos está echando. Pero aparentemente no hay. Sí, ahorita ya lo vamos a mover. Ahorita te lo vamos a alinear con una feria. Doctor, buenas tardes. Para regularle a un paciente. 27. Es un masculino de 27 años de edad, el cual iba en su motocicleta cuando cae de un barranco aproximadamente unos 11 metros. El paciente está consciente y alerta, únicamente con una fractura abierta de tibia y peroné izquierdo. Dalo. Soy el oficial Julio Rivero de Policía Estatal. ¿Traes tus documentos de la moto? Y ahorita te los llevan al IMSS. Nada más para hacer mi reporte de accidente. ¿Todos traes? Es que es nueva, apenas iba a sacar los papeles. ¿No tienes nada? Es que como igual me robaron mi cartera. Ok. ¿Cómo te sientes? ¿Algo más que te duele la parte de la pierna? Es un ultrasonido a través de un sonar, es decir, impulsos sonoros podemos nosotros ver dentro del cuerpo del paciente. Esto se utiliza más que nada para descartar algún tipo de hemorragia interna o algún problema pulmonar que ponga en peligro la vida del paciente. ¿Ocupan algo más, chicos, o les No, vamos nada abriendo más. camino? ¿Nos abres camino? Acá no podemos. Sí, claro, al IMSS, ¿verdad? Sí. Necesito más morfina. Tranquilito, ya te pasamos 2 dosis, ¿sí? ¿Cómo vas? Ya chingada, sí voy a necesitar la tercera dosis. A ver, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame. No agarraron los frenos. Ok, no agarraste los frenos. Era una curva, ¿verdad? No agarraron. Ah, ok, no agarraron los frenos. Vas muy bien, ¿sí? Ya te checamos, todo está bien, solo que te fracturaste tu pierna, ¿sí? Sí. Ya llegamos, ¿sí? La motocicleta normalmente son unidades de primera respuesta. Claro, están equipadas para tanto lo que es abordar algo más crítico, pero normalmente lo hacen por factor tiempo. Si en caso dado la motocicleta, digamos, checa el accidente, o en este caso, pues sí, nada más verifica que realmente sea un lesionado, 2 lesionados, o si en su caso es de mayor gravedad, te pide el apoyo. Nada más ya para que lleguen más unidades, ya sea de rescate, unidades avanzadas, o en el determinado, pues unidades nada más de traslado o para traslado de determinados pacientes. Nosotros le vamos dando vialidad a la ambulancia para que la ambulancia no se vaya deteniendo tanto y tenga fluido, que vaya fluida la ambulancia. Y no se mueven porque creen que no vamos a una emergencia o que estamos jugando. Entonces, nos complica a veces un poco la cosa, pero bueno. Porque incluso eso le afecta al paciente, el que vayas acelerando y desacelerando le afecta al paciente. Entonces el hecho de que lleve ya como caminito siempre, aunque sea 60, pero que siempre sea constante, le ayuda incluso al paciente. Ahorita, bueno, les facilitamos el trabajo a nuestros compañeros en lo que ellos entregan al paciente, y de ahí se deriva hacia los estudios que le vayan a realizar. Nosotros les apoyamos aquí nada más lo que es recogiendo el poco material que se utilizó. Ya ahorita le sacaron las radiografías y pues demuestra que tuvo una fractura en los 2 huesos del pie. Entonces lo van a meter a cirugía, ¿sí? Afortunadamente ya el paciente pues venía controlado en el dolor, se le inmovilizó y pues está bastante bien. Hay gente
que si no hubiera sido atendida de forma profesional por los paramédicos, no llega al hospital. O sea, mucha gente cree que la solución es meramente el hospital. Y sí, la resolución es en el hospital, pero de tu casa al hospital, tan solo que sean 15 minutos, si hiciéramos una prueba de aguántate la respiración, aguantas así exagerado 1 minuto. Ahora una persona que no estaba preparada para aguantarse la respiración, 15 minutos. Por eso llegan y falleció. Entonces, ¿ya qué le hacen si en el trayecto no se le hizo nada? Todo eso, bien aplicado en tiempo y forma, salva la vida de una persona.